Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por su asistencia. Estamos ya llegando al final de este ciclo de conferencias sobre la historia de Alcalá. En esta ocasión quiero agradecer la presencia de Santiago Alonso, el concejal de Cultura, de Vicente Pérez Palomar, concejal de Patrimonio, y de María Aranguren, que fue la anterior concejala de Cultura y que promovió la realización de este ciclo, que ha sido asumido absolutamente por el actual concejal, por Santiago Alonso. También quiero hacerle un agradecimiento, como siempre, al Corral de Comedias y a su personal, pues por todos los medios que nos brindan y por las facilidades. Y bueno, pues vamos a entrar ya directamente en la presentación del conferenciante de hoy, de este mes, que es Josué Llull Peñalba, que nos va a hablar del siglo XIX. Ya digo que estamos llegando ya al final del siglo. Josué nació en Granada en 1971, pero realmente vive en Alcalá desde 1976, es decir, que llegó siendo un niño, por lo tanto, naturalmente, pues alcalaíno, vamos, por todos los lados, vamos. Es doctor en Historia de Arte y premio extraordinario de licenciatura por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Gestión Cultural por la Universidad de Alcalá, y desde 1995 es profesor titular de Geografía e Historia en el Centro Universitario Cardenal Cisneros, de aquí de Alcalá de Henares. Es miembro de la Institución de Estudios Complutenses y miembro de su junta, y bueno, es colaborador habitual del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Sus líneas de investigación se centran fundamentalmente pues, en el patrimonio histórico-artístico, la historia de Alcalá de Henares, la didáctica de las ciencias sociales y la enseñanza bilingüe. Tiene publicados muchísimos artículos, naturalmente pues, en la revista nuestra, Anales Complutenses, en diferentes congresos, más de una treintena de artículos. Pero también es autor de varios libros, entre ellos Manuel Laredo, un artista romántico en Alcalá de Henares, que obtuvo el Premio Ciudad de Alcalá de Investigación Histórica, un libro publicado en 1996. La destrucción del patrimonio arquitectónico de Alcalá de Henares, que es su tesis doctoral, se la publicó en la Universidad de Alcalá en el año 2006. El Palacio Laredo, en el año 2009, y el Sepulcro del Cardenal Cisneros en 2018. Pero además es autor de una geografía e historia de las Islas Británicas y de los Estados Unidos, publicada en el año 2009. Viajero infatigable, ha sido guía turístico en las catedrales de Sigüenza, de Florencia, San Pablo de Londres, en la abadía de Westminster y en la iglesia de Santo Tomé de Toledo, famosa iglesia de Santo Tomé, donde se encuentra el famoso cuadro del entierro. Antes se llamaba el Conde de Orgaz, hoy en día el título real es el Señor de Orgaz. En los últimos años ha participado en proyectos de intercambio profesional en Inglaterra, Polonia, Suecia, Estonia, Rusia y Corea del Sur. Yo que le conozco ya hace muchísimos años, antes de que ganara incluso el Premio Ciudad de Alcalá de Investigación Histórica, desde luego es un rigurosísimo investigador, un gran conocedor de la historia de Alcalá, especialmente del siglo XIX. De hecho, el sábado pasado realizó una visita guiada, organizada por la Institución de Estudios Complutenses, precisamente por el Alcalá de Martín Pastells y Papel, que es el arquitecto al que le debemos hoy en día la imagen de nuestra Plaza de Cervantes. O sea, la imagen de la Plaza de Cervantes que vemos hoy es casi en su totalidad, excepto las casas de Salinas, prácticamente en su totalidad es la imagen de Martín Pastells, pero también el primer tramo y parte del segundo de la calle Mayor, y muchísimas de las alineaciones de diferentes calles de Alcalá, como también de la Plaza de los Santos Niños. Como digo, es un rigurosísimo investigador, y yo creo que, bueno, pues que va a ser una conferencia francamente interesante. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, y cuando quieras tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, Vicente, y al Ayuntamiento por la organización del ciclo, y al Corral por alojarnos en estas lides. Bueno, yo ayer ensayé y me salía 1 hora y 20. Entonces voy a intentar ajustarme todo lo posible, pero están a tiempo. Si quieren huir, puede ser justo ahora. A ver,
Voy a empezar con un texto que me llamó mucho la atención hace años ya, pero que, bueno, puede servir de introducción. Es este que tienen aquí, que está tomado de la Guía del Viajero, en Alcalá de Henares, del año 1882, del padre Acosta de la Torre. Y habla bastante mal de los alcalaínos. Dice, ahí he subrayado algunas cosas que son poco emprendedores, apáticos, y que solamente por ese carácter abúlico se explica la decadencia de la ciudad de Alcalá, que podría ser el Versalles de España, pero que, bueno, pues que está poco más o menos que agonizando y bueno, pues eso, poco a poco languideciendo. Hay una expresión ahí, esta de bobilis bobilis, una expresión latina que viene a decir algo como que te viene dado sin esfuerzo, y entonces viene a decir eso, que los alcalainos están esperando pues casi que se les caiga un poco encima las dádivas de la superioridad para salir adelante. Entonces, bueno, pues es un texto que es interesante para profundizar en lo que es la imagen de la ciudad y la percepción que tenemos de la ciudad en el siglo XIX. Porque en historia está muy bien la recopilación de datos, pero también hay que hacer análisis crítico y sobre todo analizar las narrativas, es decir, cómo se cuentan las cosas. Y es lo que yo voy a hacer hoy. Sí, hay muchos datos y muchas cosas que no voy a contar porque no da tiempo. Vienen luego ya más explicados en el libro, pero en cambio hay otras que sí que conviene matizar o, bueno, al menos analizar críticamente. Entonces, a ver si al final de la conferencia estamos de acuerdo con el padre Acosta o no. Porque creo que como en todo hay matices, ¿no? Como va de narrativas la cosa, pues he querido inspirarme en la literatura del siglo XIX. Entonces voy a organizar el discurso en 3 partes. Cada una de ellas está, digamos, inspirada por una obra fundamental de la literatura decimonónica. La primera es Guerra y Paz, de Tolstoy, que es una novela inconmensurable del año 1869 que habla de las guerras napoleónicas. Entonces, este va a ser el primer apartado al que vamos a dedicar. Hay una cosa que a lo mejor les llama la atención, pero es una anécdota que me ocurrió. Estaba en Rusia 2 veces, en San Petersburgo, en la Universidad Estatal, enseñando y la primera vez que estuve, pues estas cosas de choque cultural, conoces, pues recuerdo que me dijeron, es que los rusos y los españoles nos parecemos mucho, tenemos muchas cosas en común. Y claro, yo de pronto me quedé así como... Y de pronto me dicen, vosotros también derrotasteis a Napoleón. Pues sí, ciertamente. Entonces, ese paralelismo pues es el que quiero traer un poco a colación. Luego, el segundo apartado va sobre los episodios nacionales de Galdós, que es una serie de novelas, especialmente los de la segunda y la tercera serie, que se escribieron entre 1873 y 1912, que tratan de un montón de personajes característicos de la historia del 19 que además tienen mucha importancia o mucha relación con Alcalá. Y el tercer apartado, pues es una novela menos conocida quizás de entre toda la trayectoria, la producción de Charles Dickens, que es una novela que habla de la revolución industrial y en concreto de las diferencias sociales que genera la revolución industrial. Entonces vamos a hablar de la última parte del siglo XIX y el desarrollo de la ciudad, inspirándonos un poco pues en este contexto. ¿Empezamos? Vamos allá. Bueno, Guerra y Paz, como les decía, es una novela de Tolstoy, cuenta la invasión napoleónica de Rusia, está escrita apenas 50 años después de sucedidos los hechos, o sea que está muy bien documentada. El propio Tolstoy pues, conoció pues, cartas, autobiografías, testimonios directos que le permitieron reconstruir un espectro de multitud de personajes, algunos conocidos históricos, como el famoso Mariscal Kutuzov, pero otros, pues bueno, pues diferentes tipos sociales. Y creo que viene bien para entender un poco la historia general, pero también la historia un poco popular, que es lo que pasa en Alcalá de Henares. Bueno, esta es la típica diapositiva que yo pongo en clase, en las clases de historia, para explicar las fases de la guerra de independencia. Es un mapa muy parecido al que pueden encontrarse en cualquier libro de texto de bachillerato, por ejemplo, que lo traigo a colación para, bueno, entender un poco pues, el contexto general y dónde se sitúa Alcalá en cada una de esas fases, ¿no? Bueno, fundamentalmente hay una primera fase que es la de, bueno, pues la que empieza con los levantamientos, los motines del 2 de mayo,
y bueno, pues hace, después de la batalla de Bailén, retroceder a los franceses. Digamos que es una invasión un poco truncada. Luego viene Napoleón, ya en serio, con una gran armée de 250.000 soldados y ya se produce la plena ocupación de España. En el mapa, las flechas rojas indican los movimientos de tropas franceses y cómo se van desplegando por toda la península ibérica. Y la última fase, que sería a partir de julio de 1812, pues es cuando empieza la contraofensiva anglo-española, sobre todo liderada por el duque de Wellington, y va obteniendo esas victorias esenciales, empezando por los arapiles, cerca de Salamanca, y luego Victoria San Marcial, que terminan por expulsar a los franceses. Bueno, ¿qué pasa con Alcalá en estas fases? Viendo un poco el mapa, pues es fácil identificar que los escenarios de guerra no están aquí mayoritariamente, están más bien en la periferia. ¿Vale? Está el sitio de Zaragoza, Valencia, las batallas que vienen un poco pues viniendo de Portugal los ejércitos, pues por ejemplo Salamanca, en Andalucía, por supuesto, en La Coruña, donde tiene que salir casi por piernas el general Moore para embarcarse de vuelta a Inglaterra porque lo está persiguiendo el ejército napoleónico. Y entonces aquí en Alcalá lo que sucede es que hay un trasiego de tropas constante, pero no hay ninguna batalla importante, ningún hecho de armas. Bueno, está la famosa batalla del Zulema, de la que luego hablaremos, pero que no podemos comparar con una de estas batallas importantes. Entonces, ¿cuáles son las fases un poco de la guerra en Alcalá? Pues en este cuadro yo he intentado resumir los diferentes momentos de ocupación. Entonces hay una primera fase que empezaría el día 24 de mayo, unos días después de los sucesos de Madrid, y que ocupa hasta el 3 de diciembre. Es una fase en la que van pasando los diferentes ejércitos, mayoritariamente franceses, pero no hacen una ocupación efectiva. Hay algún saqueo, ahora veremos, pero no hay una ocupación, una invasión plena, porque de hecho en verano, después de la batalla de Bailén, los ejércitos se tienen que retirar. He puesto los hechos de inicio y de fin de cada una de estas fases, ¿no? Entonces, el 24 de mayo se produce la llamada fuga de los tapadores, que ahora trataremos, que sería un poco esa fecha de inicio, y luego el 3 de diciembre de 1808, todavía 1808, pues llega la Gran Armée de Napoleón. Entonces, en ese espacio, pues bueno, como que no tenemos muy claro qué es lo que pasa. A partir del 3 de diciembre de 1808 ya sí, ahí sí que tenemos una plena ocupación de la ciudad por parte del ejército francés. Y es cuando peor lo va a pasar la población de Alcalá. O sea, si hablamos, como en Guerra y Paz, de la intrahistoria un poco cotidiana, pues ahí es donde vamos a tener verdaderamente los casos, los sucesos más luctuosos, la pérdida de vidas humanas, la violencia contra la población, de manera mucho más significativa. Esta etapa terminaría el 12 de agosto de 1812, que es el momento en el que, un poco como consecuencia de la victoria de los arapiles, se acercan aquí las tropas, en especial los guerrilleros, y entran en Alcalá. Entonces, digamos que liberan momentáneamente Alcalá. Hay, por tanto, un intervalo de liberación que iría desde el 12 de agosto de 1812 hasta el 5 de diciembre del mismo año, donde digamos que se disfruta de libertad en medio de esta especie de mare magnum de caos de la guerra. Y vuelven los franceses, porque esta contraofensiva, que incluso llega a tomar Madrid de Wellington, no es definitiva, hay una retirada táctica, regresan los franceses que se han reorganizado y entonces vuelven a ocupar Alcalá. Y esto se produce el 5 de diciembre de 1812. Y esa última etapa de ocupación, pues es un poco más de 5 meses. Empezaría con esa vuelta de los franceses y de José I en particular en Madrid, y acabaría con la batalla del Zulema del 22 de mayo de 1813, que es un poco el hecho que supone la liberación de Alcalá. Bueno, esto lo tenemos bastante bien documentado y se puede reconstruir gracias a esas dos referencias que les he puesto en el extremo de la derecha, que es, por supuesto, el diario de un patriota complutense en la Guerra de la Independencia, que es una especie de cuaderno de anotaciones de un regidor del Ayuntamiento de Alcalá en aquel contexto, que está contando día a día lo que sucede y que es un documento impagable que, por cierto, ha editado la Institución de Estudios Complutenses. Yo les recomiendo leerlo porque es súper interesante. Y luego, además, también hay otra monografía, un artículo que se publicó en 1899 por parte de Amador de los Ríos sobre la Guerra de la Independencia en Alcalá. Entonces, hay cosas que también
digamos que tiene esa fuente documental bastante cercana y que se complementan con los datos que da el Patriota. Bueno, vamos a ir un poco por partes. No voy a contar todo lo que pasa en la guerra, pero sí centrarme en ciertos aspectos clave. Entonces vamos a empezar por lo primero, que es el famoso bando del corregidor de Alcalá del día 2 de mayo. Les dejo que lo lean un poco. Entonces, bueno, esto, pues, se ha interpretado, y volvemos aquí un poco al tema de las narrativas, se ha interpretado a veces como un ejemplo de patriotismo, de levantamiento popular. Se ha puesto en paralelismo, en alguna ocasión he leído, con el bando famoso de Móstoles. Y, bueno, pues de alguna manera justificaría pues la importancia de Alcalá en los sucesos del 2 de mayo, ¿no? O al menos que ha secundado el levantamiento del 2 de mayo. Bueno, cuando un historiador se enfrenta a este tipo de interpretaciones, puede asumirlas sin más o puede ser un poco crítico. Entonces, aquí yo me planteaba cosas como, entonces, ¿cuántas personas de Alcalá fueron al 2 de mayo? ¿Hubo víctimas de Alcalá en el 2 de mayo en Madrid? Entonces, son cosas un poco que yo creo que está bien que uno se pregunte, ¿no? Bueno, pues hay un documento muy interesante, que es este de Pérez de Guzmán, que es una relación muy detallada del 2 de mayo en Madrid, que se publica en el primer centenario del acontecimiento, en 1908. Y es un documento que es exhaustivo, o sea, realmente tiene un anexo con la lista de todas las víctimas y datos de quién era, qué oficio tenía, cada persona, de dónde venía, y además datos fundamentados, porque consulta los archivos parroquiales, los registros, por ejemplo, de los hospitales. Entonces, es como muy detallado y uno va viendo y dice, oh, pues tanta gente, tal, no sé qué, tal. Bueno, pues no hay ninguno de Alcalá. Ni tampoco de Torrejón ni Meco. Vamos a ponernos un poco alrededor. Entonces, bueno, ya uno empieza a replantearse, ¿no? Hay uno de San Fernando, entre las víctimas del 2 de mayo, y 3 de Vallecas, de los cuales solo uno es residente de Vallecas. Lo que dice Pérez de Guzmán es que venían de Vallecas. Puede ser que vinieran con las cosas para el mercado y, bueno, pues aquí pasó. Entonces, claro, esto ya empieza un poco a cuestionar cosas, ¿no? Por ejemplo, que a lo mejor esto, pues sí, puede ser un ejemplo claro de que se secundó la rebelión y luego, bueno, pues no se pudo hacer frente o era muy numeroso, muy poderoso el enemigo y también puede interpretarse como un poco patriotismo de fachada, ¿no? O sea, ahora lo que llamamos postureo. Vamos a decir que nosotros, pero bueno, luego... Porque de hecho van algunos de Alcalá, van y llegan a Torrejón y ya ven franceses y se vuelven. Entonces, queda un poco la cosa, ¿no? Otra cosa importante es analizar que si esto pasa y no hay alcalaínos en lo del 2 de mayo, es que tampoco estaban implicados de ninguna manera en la preparación. Porque esto es una cosa que también a veces se ha interpretado mal. O sea, se ha pensado que el 2 de mayo pues es eso, un levantamiento popular, un motín, que llega un momento que la gente sale a la calle y bueno, esto ya está probado que estaba bastante más preparado de lo que se pueda dar a entender. O sea, ya hay varios datos que lo muestran. Por ejemplo, hay complots violentos contra los franceses desde el día 24 de marzo. Llegado el 2 de mayo, se habían matado ya 174 soldados franceses. Había una gran cantidad de forasteros pernoctando en Madrid del 1 al 2 de mayo sin razón aparente. Vienen aquí al mercado, venden, se vuelven, pero se quedan. Y luego, es decir, que entre lo que es un poco el estudio de cómo se produce todo, pues se ve que hay una serie de tácticas de guerrilla urbana que están planificadas. Con lo cual esto habría que pensar más que es un complot organizado por las élites contra los invasores en el que sí que participa lógicamente el pueblo llano. Entonces, parece que con esto que tenemos aquí, pues Alcalá, esto no... O al menos
nos genera la duda, ¿no? Si realmente se implicaron de alguna manera o no. Además, enseguida llega una contraorden de las autoridades afrancesadas, del presidente de Castilla, del Consejo de Castilla, Arias Mont, que dice que no, que todo ya está en calma, que no ha pasado nada, que mejor que cada uno se quede donde está. Y ahí, pues, digamos que se acaba pues, esa explosión inicial, ¿vale? Luego, encima, lo que le pasa a Alcalá es que se queda sin defensas, porque el día 24 de mayo de 1808 se produce esta fuga de los tapadores. El regimiento de tapadores se marcha de Alcalá, es verdad que se marchan con las banderas desplegadas, tocando tambores y tal, pero se van a defender Valencia. Entonces, esto puede tener algún sentido desde el punto de vista táctico, pero deja desprotegida por completo la ciudad. Con lo cual, pues empiezan a pasar por aquí, primero tropas renegadas, desertores, algunos guerrilleros, franceses, y tiene lugar el primer saqueo de Alcalá casi sin oposición, que es el día 21 de junio de 1808. Pero no hay ocupación efectiva todavía en esta etapa, por lo que digo, porque en verano tiene lugar la victoria de Bailén y los franceses se retiran hacia el norte. Bueno, les he puesto aquí un cuadro moderno, de este pintor de batallas famoso, Ferrer Dalmau, que recrea la fuga de los tapadores de Alcalá. Un cuadro muy bonito, está en la Academia de Ciencias y Artes Militares. Y bueno, donde no sé si llegan a distinguir, pero ahí en el fondo se ve un poco el skyline de la ciudad de Alcalá. Entonces, Alcalá queda un poco a merced de los franceses, como gran parte de España, y aquí entonces hay que ver un poco qué es lo que sucede. Y lo que sucede depende mucho de si está bajo el gobierno de las juntas o del gobierno de los afrancesados. Eso es común en toda España, no es algo único de Alcalá. Las juntas son una especie de comités revolucionarios que se organizan para organizar la rebelión. Entonces, realmente son las juntas las que comienzan la guerra de independencia. No es el 2 de mayo. El 2 de mayo pasa esto, es un motín, pero realmente no tiene ninguna incidencia, porque el 3 de mayo la represión es cruenta y no hay más que hacer. Pero las juntas son una especie como de asambleas de notables que deciden tomar el poder, asumir la soberanía nacional para ejercer, digamos, la autoridad política en aquellas zonas que han quedado liberadas y también para hacer frente a la autoridad no reconocida invasora. Entonces, bueno, pues son ellas las que se van organizando, hay una serie de juntas provinciales, hay una junta suprema, es la que organizará luego, ya derivado en Consejo de Regencia, las Cortes de Cádiz, son las que convocan las Cortes de Cádiz, y bueno, pues son las que detentan el poder y le dan a la guerra un carácter revolucionario, que esto es muy interesante. Los afrancesados, por su contra, pues son aquellos que ocupan el poder político bajo la tutela de los franceses. Y esto siempre en la historiografía se han valorado como traidores a la patria, como poco patrióticos, pero hay un perfil muy diverso. O sea, que tenemos ilustrados, tenemos también aprovechados ya revistas, tenemos simples colaboracionistas y gente que intentó mediar entre los franceses y la población local. Entonces, hay algunas características comunes que tienen todos ellos, aunque tengan perfiles tan diferentes. La primera es que están en contra de las juntas, porque las consideran revolucionarias. Revolucionarias hay que pensar en el contexto de la Revolución Francesa reciente. Entonces, buscan que haya cierto orden. Defienden a la monarquía, pero no una monarquía en particular, no la de José I ni a la de Fernando VII, sino la monarquía como sistema político. Y están abiertos a reformas. Entonces, los afrancesados creen que las ideas venidas de la Ilustración y del derecho napoleónico pueden ser interesantes, pueden ser buenas para el desarrollo de la nación. Entonces, muchas veces se les ha criticado, pues eso, como colaboracionistas, pero en ocasiones ocupan cargos para intentar salvar la dignidad nacional y para mediar entre la población. En todo caso, hay un poco de todo. Y además conocemos a los afrancesados de Alcalá. Tenemos muchos datos sobre ellos. Y como ven, pues hay perfiles diversos. Hay un famoso Roque Novella, que era rector de la Universidad de Alcalá, que como tal fue a las Cortes de Bayona
para aprobar el estatuto real que concede Napoleón y que luego acabará siendo corregidor y juez en Alcalá. Y este es un mal afrancesado. Este es un señor que se dedica a perseguir a aquellos sospechosos de sedición o simpatizantes de los guerrilleros y, bueno, pues es realmente odiado por la población de Alcalá. Luego están los regidores y subprefectos, es decir, los cargos públicos que están en el ayuntamiento de Alcalá o en esa intermediación entre el gobierno central y Alcalá, que ocupan cargos públicos pues con diferentes motivaciones, como decíamos, de mediar, de intentar evitar la confrontación, el derramamiento de sangre, de aprovecharse del cargo, de todo. Hay civiles franceses. Tenemos estos dos personajes, José Landás y Lázaro Müller, que son dos franceses que viven en Alcalá y que, claro, lógicamente, pues son perseguidos y odiados de manera habitual por la población. Hay un tal Manuel Azlor, que es español, pero es comandante de la plaza de Alcalá, al servicio de los franceses. Es responsable, por ejemplo, de fortificar, de poner barricadas en gran parte de la ciudad para evitar la entrada de los guerrilleros y para pertrecharse los franceses en el Palacio Arzobispal. Y luego están los guerrilleros renegados. Hay dos lugartenientes del empecinado que abandonan y se pasan a los franceses. Este famoso, el Manco, Saturnino Agüín y Nicolás Villarrafía. ¿Qué pasa en Alcalá durante el tiempo que están los afrancesados controlando la ciudad? Pues que la población realmente lo pasa muy mal. Aquí he ido entresacando algunos textos que les dejo leer que hablan un poco de las penurias de la población, por los saqueos, por el dinero que les piden todo el rato, por los suministros que les roban, por la violencia sexual contra las mujeres. Y esto está plagado, el diario del Patriota Complutense está plagado de referencias a este respecto. Por ejemplo, muchas referencias al precio del pan, cómo encarece el precio del pan y hace más difícil la supervivencia de la población. En este contexto, además, es cuando se producen dos grandes saqueos. Uno tiene lugar el 3 de diciembre, el 3 de enero de 1810, y otro tiene lugar el 20 de abril de 1813, que es cuando más se saquea a la población, a los conventos y más pérdida patrimonial se produce. Esta miseria de la población, además, se acrecienta con la desamortización de José Bonaparte, que inicialmente pues, se practica como una estrategia de redistribución de la propiedad, pero en realidad es una política encubierta de premiar lealtades y de castigar a la aristocracia y al clero que estaban secundando a las juntas o a los guerrilleros. Bueno, hay un periodo de esperanza, que es ese intervalo de liberación del que hablábamos antes, en donde se marchan los franceses, llegan los guerrilleros, pasa por primera vez el empecinado por aquí, que es como el héroe de la guerra de la independencia en toda la región, y entonces pues se puede llevar a cabo las reformas de ese poder político revolucionario que se había creado en sustitución del gobierno intruso, que es el que se genera a partir de la Constitución de Cádiz. A ver, a mí particularmente es un tema que me gusta mucho porque mi padre es de Cádiz, yo soy andaluz, pero mi padre es de Cádiz, y claro, pues es un tema que conozco y que resulta especialmente relevante, ¿no? Pero es que ciertamente fue una revolución desde el punto de vista política. Lamentablemente con pocas repercusiones prácticas, pero desde el punto de vista un poco doctrinal y desde el ideario que plantea una constitución como esta, pues bueno, una auténtica revolución. Lo que sería realmente el paso del antiguo al nuevo régimen. Bueno, la Constitución ya saben que se publica el 19 de marzo de 1812, por eso lo del sobrenombre de la Pepa. Se inspira en la Ilustración, en el sistema liberal, en la filosofía liberal, y va a ser un modelo posterior para otras constituciones, especialmente las hispanoamericanas, que se van decretando a partir de la década de 1820. La lectura pública de la Constitución, que es una cosa que se hace, aquí en Alcalá se hace en la Iglesia Santa María, en la Plaza Cervantes, en la Iglesia Magistral, se lee públicamente la Constitución y la gente está escuchando un poco la reforma política, los derechos que adquiere a partir del nuevo sistema, ¿no? Pues esa lectura, más allá del carácter informativo, tiene una dimensión de acto de desagravio político. Es como la población de Alcalá, bueno, toda España liberada, de alguna manera
justifica, legitima el poder auténtico, el poder político auténtico, en lugar del gobierno intruso que no nos representa y que no es de aquí, ¿no? Entonces, es muy interesante entender cómo esto pues, va más allá simplemente de un texto más o menos renovador, sino que realmente tiene una influencia en el desarrollo de cierta cultura política entre la población. Y además tiene una influencia importante porque el título sexto se dedica al gobierno de las provincias y de los pueblos. Y entonces, en virtud de ese título de la Constitución, pues se produce el primer gobierno local, el primer ayuntamiento constitucional, que se hace en base un poco pues, a las normas que dicta la Constitución de Cádiz y que genera pues, ese primer ayuntamiento presidido por el primer alcalde constitucional, que es un oficinista de nombre Joaquín Garcés, y que se constituye el 30 de septiembre de 1812, pero que lamentablemente va a durar muy poco, porque enseguida llegan en diciembre los franceses y vuelven a ocupar Alcalá. Y luego tenemos que hablar de la guerrilla, que es muy importante también en esta zona, y en particular la figura del empecinado, que es un modelo de guerrilla revolucionaria, que no es un invento único español, o sea, que ya se ha producido anteriormente en otros contextos, pero que es verdad que en España, durante las guerras napoleónicas, termina por estructurarse y convertirse en un modelo de guerra que luego se va a replicar, por ejemplo, con los partisanos de la Segunda Guerra Mundial. Claro, la guerrilla tiene ese carácter también pues, de apoyo popular, de lucha contra los franceses, de hacerles la vida imposible, cierto espíritu de cruzada contra la impiedad y el sacrilegio que cometen los franceses. Y bueno, identifica muy bien pues, este grabado que les he traído aquí de Arturo Mélida, que representa lo que es un guerrillero. El guerrillero sería el zorro, símbolo de astucia, oculto detrás de un árbol y apuntando con un trabuco al águila imperial, la águila coronada con la corona imperial, sujetando entre las garras la bola del mundo con una N que identificaría a Napoleón. Entonces, esa cosa de atacar por la espalda a las tropas de Napoleón, pues sería un poco el espíritu de la guerrilla. Evoluciona la guerrilla desde grupos más o menos informales, formados a veces por bandoleros y gente de poca, bueno, y además con muchos motines y discusiones internas por hacerse por el poder. Pues evoluciona de eso hacia una estructuración cada vez mayor que permite que, bueno, pues que se conviertan en un ejército más o menos organizado que colabora con la ofensiva del ejército anglo-español, el ejército regular. Y aquí en el Valle de Henares pues tenemos noticias de varios guerrilleros famosos. El primero, desde luego, es este empecinado, Juan Martín. También algunos lugartenientes del empecinado que pasan por Alcalá, José Mondedeus, Saturino Abuín, Vicente Sardina. Y aquí cerca hay un personaje muy curioso que es este torrejonero, Antonio Sánchez, alias Chorralaire, que no sé si es porque se le ocurrió enseñar lo que ustedes saben a los franceses o por qué razón, pero que, bueno, acaba convertido en un bandolero de 3 al cuarto, pero que, bueno, que también pues tiene esta presencia, ¿no? Y de la labor de los empecinados, pues tenemos que hablar entonces de la batalla del Zulema. Entonces, la batalla del Zulema es un hecho de armas que tiene lugar el día 22 de mayo de 1813. El empecinado estaba en Alcalá con unos 1.500 hombres. Llega de pronto una columna de franceses de 2.300 con cañones, caballería. Y los guerrilleros tácticamente prefieren retirarse a la altura del puente del Zulema, es decir, cruzado el puente, en la parte ya un poco de los cerros, para obtener esa ventaja de la superioridad en altura y esperar a los franceses allí. Y además, muy inteligentemente, el empecinado destaca un grupo de caballería comandado por José Mondedeu en Ajalvid. De tal forma que cuando empiezan aquí los tiros y el ruido de artillería, José Mondedeu viene desde Ajalvid por la retaguardia y le pilla a los franceses. Bueno, puede ser una gran batalla, si lo contamos así, pero estas son las víctimas que anota el diario de un patriota complutense. Que bueno, es poca cosa, ¿no? 2 o 3 muertos por cada lado, unos poquitos prisioneros y, bueno, algo más de heridos. Pero claro, aquí volvemos al tema de las narrativas, porque si se lee la historia de esta batalla
en la versión de Azaña, de Esteban Azaña, bueno, pues esto es un hecho mayúsculo que dejó el campo cubierto de cadáveres y los guerrilleros mataron a no sé cuántos coroneles. Y entonces esta cosa de magnificar las cifras y de hacerlo más importante, pues es un recurso típico para darle importancia a algo, ¿no? Que parece que no la tuvo tanta. Pero bueno, sea como fuera, este hecho de armas supuso la liberación, el final de la guerra en Alcalá, ¿vale? Consecuencias, pues he resumido algunas de todo tipo. Demográficas son muy importantes, hay un descenso importante de la población, económicas sobre todo por el expolio, la pobreza a la que se ve sometida la población, la destrucción del campo, de la artesanía, del comercio. Sociopolíticas también, porque al final de la guerra pues triunfa el absolutismo de Fernando VII y los liberales empiezan a ser perseguidos, también los afrancesados, por supuesto, acusados de traidores y bueno, pues culturales porque volver de nuevo a recuperar el control nacional, pues ayuda a restablecer aquellos símbolos característicos de la cultura, sobre todo símbolos de carácter religioso. Y aquí en Alcalá es muy, muy claro porque el día que, digamos, se termina la guerra, se devuelven a sus respectivos lugares las imágenes devocionales más importantes que hay en Alcalá. La imagen de la Virgen de Santa María, de Santa María Jesús, y la reliquia de San Diego. Entonces, esto pues es un poco como cerrar el círculo y volver a la normalidad en clave religiosa. En el patrimonio, pues las consecuencias son importantes. Quizás no tantas como podríamos pensar. No hay un expolio tan sistemático como el que hay en Andalucía, por ejemplo, en Sevilla, que el mariscal Soult se lleva todos los murillos que puede, pero bueno, sí que es importante. Ahí tiene algunos datos de saqueos, ese expolio de las 40 campanas conventuales, daños en diferentes edificios de diferente consideración y la destrucción de varios retablos y altares. Entre ellos, por ejemplo, tengo por aquí apuntado el de la ermita de San Isidro, es uno de los retablos que se destruyen, el de San Basilio, por ejemplo, el de la Madre de Dios, que se utiliza como cuadra el convento durante la afrancesada. Es decir, que, bueno, diferentes consecuencias. Bueno, terminamos la primera parte. Vamos a la segunda. Bueno, los episodios nacionales de Galdós, ya les decía que concretamente la segunda y la tercera serie de las novelas, bueno, son 46 novelas en total, no sé si han hecho el esfuerzo de leerse algunas, pero tienen lectura para rato. Pues en esas novelas de la segunda y tercera serie se mencionan personajes que son muy importantes en la historia del siglo XIX, gente como Mendizábal, Narváez, O'Donnell, Prim, que pasan por Alcalá, que tienen incidencia directa en Alcalá. Entonces es muy interesante ver un poco pues, ese paralelismo, ¿no? Después de la Guerra de Independencia y este periodo primero fernandino, que llamaríamos, se distingue esencialmente por la pugna y la alternancia entre liberales y absolutistas. Los liberales son los que quieren prorrogar o reinstaurar el régimen de la Constitución de Cádiz y tendrán su oportunidad durante el trienio liberal, gracias al pronunciamiento de Riego. Tenemos también ahí algunos personajes conocidos que son destacados liberales, por ejemplo, Nicolás Heredero, que es un párroco de Santa María, varios catedráticos, como por ejemplo Mardones y Pedro de Tejada, el bibliotecario de la Universidad de Alcalá, y luego los militares. O sea, los militares que están acuartelados aquí en Alcalá, los zapadores y los ingenieros, son esencialmente liberales. Y ahí vamos a ver ya un poco un grupo de presión importante. También hay una logia masónica en el Colegio de Málaga, aquí al lado, que es un nido de conspiraciones, ¿no? Y de complots interesantes. Y bueno, en el terreno liberal, pues se constituye un ayuntamiento constitucional, ¿vale? Con ese señor, Juan Francisco Saldías y José Antonio Reyán como alcaldes. Los absolutistas, por su lado, pues los absolutistas defienden a ultranza la monarquía absoluta de Fernando VII, luego derivarán hacia el carlismo. Los personajes también son conocidos, por ejemplo, Doctor Martín Esperanza y Miguel de Iriarte, Casiano Gumarán, esos son profesores de la universidad. La mayoría de los canónigos, por supuesto, algunos frailes destacados, personajes del clero, como este José Lasso, un filipense.
Con lo cual ya tenemos aquí los dos grupos claros, ¿no? O sea, liberales absolutistas, pero militares universitarios. Un poco, ese es los grupos de presión. Hay una afirmación tradicionalista de ciertos valores de la monarquía, del antiguo régimen. Entonces, les he notado ahí dos cosas. Una es, la universidad le concede el grado de doctor a Antonio Pascual de Borbón, que es tío de Fernando VII, que le concede el grado de doctor y es un señor con bastantes pocas luces. Lo cual dice, por un lado, el desprestigio ya, la decadencia en la que se iba asumiendo la Universidad de Alcalá, pero por otro lado, ese acto de afirmación, de adhesión a la monarquía, ¿no? Y luego, por supuesto, la visita. Aquí viene Fernando VII en 1816 y se le honra con arquitecturas efímeras, con una serie de actos públicos que tratan de, bueno, pues de reafirmar esa adhesión al absolutismo. Y hay un corregidor, este Joaquín Cengotita Bengoa, que es un corregidor, es un cargo típico del antiguo régimen que perdura durante este tiempo, especialmente durante el periodo en el que están los absolutistas en el poder. Bueno, y de esa confrontación entre absolutistas y liberales, pues hay hechos complejos, y hay violencia política, y las narrativas son bastante interesantes, bastante sesgadas. Lo primero de todo, esa imagen que les he dejado ahí, no la van a leer porque la letra queda muy pequeña, pero les digo, eso es un certificado de buena conducta política, que es una cosa que se pedía. Que pensamos en los comisariados políticos del comunismo y estas cosas, y la persecución, la represión del franquismo, pero es que estas cosas no son nuevas. Desde el siglo XIX, cuando había ese cambio de modelo, de sistema de gobierno, pues era muy necesario tener referencias positivas de alguien, sobre todo de alguien de cierta importancia, que dijera que era buena persona, que te ibas a portar bien, que te habías portado bien y que no, bueno, es que estaba confuso y aquello que pensaba en realidad no, alguna cosa que sirva un poco de excusa. Y entonces, claro, pues hay que pensar un poco en este contexto, porque tenemos varios casos un poco complicados, ¿no? Por ejemplo, este del 22 de noviembre de 1822, viene por aquí un señor, un fraile capuchino, que es absolutista, que viene de fuera, viene de Benicarló, se llama Francisco Marza. Y este señor es denunciado por un liberal, un mozo de Cuadra, que se llama José Arpa, que es un personaje súper interesante. José Arpa daría para hacer una monografía, porque es un mozo de Cuadra, es un liberal radical, llega a ser alcalde de Alcalá, compra el convento de Recoletos de San Agustín de Tolentino y hace una plaza de toros en la huerta. Personaje interesante, ¿no? Así de primeras, si hay algún historiador que estoy por aquí, yo le animo a que explore sobre este personaje. Bueno, pues este José Arpa denuncia al fraile porque le ve unas pistolas, le registra las cosas, le ve unas pistolas en unos documentos que hacían alusión a una guerrilla realista en la que estaba involucrado, ¿no? En la zona de Cataluña. Y es ajusticiado. O sea, el corregidor Antonio Mediano, que es liberal, pues prácticamente sin juicio previo, pues lo manda al garrote vil. Esto lo cuenta Demetrio Calleja al final del siglo XIX, que es absolutista o simpatizante de la causa realista. Pero también tenemos del otro lado. Entonces están los famosos disturbios de la noche de San Daniel, que se llamó, que es el 10 de agosto de 1823. Entonces aquí todo empieza con un sermón poco reaccionario de un filipense, un tal José Lasso, que bueno, pues que señala en el púlpito del magistral, señala a los liberales, los veis, no los creáis, están diciendo mentiras. Entonces, claro, la gente se enardece y además está este otro profesor de la universidad, Casiano Humarán, que motiva un poco el odio, la caza contra el liberal. Entonces, bueno, aquí se produce un disturbio una noche, la del 10 de agosto, donde los realistas entran a saco en las casas de los liberales conocidos, poco más o menos saquean la casa, le incendian los enseres en medio de la calle y bueno, hacen más cosas, destruyen el monumento al empecinado que se había empezado a construir después de la Guerra de la Independencia en honor de la batalla del Zulema y bueno, pues apenas había levantado un palmo de terreno que estaba un poco más o menos en los cimientos, pero lo destruyen por completo, quitan la placa de la Constitución. Entonces, claro, aquí dependiendo un poco de dónde encontremos la información y de quién lo cuenta, pues va a hacer hincapié en unas cosas o en otras, ¿no? Porque claro, Azaña pues lo cuenta esto, pero Azaña es declarado liberal, progresista.
Entonces, este sesgo pues, es una consecuencia un poco de esos sistemas de valores contrapuestos, de proyectos políticos incompatibles que se demonizan uno a otro y que además lo ven al otro como enemigo irreconciliable contra el que hay que luchar y con que es imposible ponerse de acuerdo. ¿Ya estoy lleno de políticos hoy? No sé si pasará lo mismo. Bueno, clave nacional quizá más, ¿no? Bueno, pues en este contexto poco confuso, ¿no? Complejo, un poco de la monarquía absolutista, con esos conatos de conspiración mineral, pues, bueno, pues al final se van emprendiendo reformas que van modificando, sobre todo a raíz de la muerte de Fernando VII, la regencia de María Cristina, se van modificando, se van haciendo, pues son otras cosas, ¿no? Cosas que marcan ese paso del antiguo al nuevo régimen y que son reformas, pues, bueno, pues muy significativas, ¿no? Que en esto siempre hay como una especie de, bueno, pues de no saber un poco por qué pasan estas cosas, pero es que María Cristina, la pobre, pues es que está cogida de pies y manos, porque quiere asegurar el trono para su hija Isabel, tiene a los carlistas luchando contra ella para quitar a Isabel en el trono y además tiene un amante con el que se casa de manera morganática, un tal Fernando Muñoz, que bueno, pues que es un escándalo. Entonces los liberales como que le ponen muchas condiciones. Te vamos a dejar en el poder, vamos a mantenerte en la regencia y vamos a dejar que Isabel al final sea reina, pero vas a tener que pasar por el aro. Entonces, claro, todas estas reformas que quieren hacer los liberales, que llegan al poder a partir de 1833, cuando muere Fernando VII, pues claro, empiezan a ser muy radicales. Bueno, eso es un mapa de Alcalá, en donde se ve muy bien la cantidad de conventos que tenía y un poco las tierras agrícolas de alrededor, muchas de las cuales pertenecían a esos conventos, no solamente en el término municipal de Alcalá, sino incluso en otras poblaciones de alrededor. Si analizamos el mapa con cierto detalle, pues podemos entender un poco el impacto que pudo tener una reforma liberal progresista tan radical como fue la desamortización. Entonces, en ese contexto, pues se van produciendo una serie de decretos concatenados, que son esos que van teniendo ahí, desde el 11 de octubre de 1835, que decreta primero la exclaustración de conventos, a luego la desamortización de bienes eclesiásticos de 1836, incluso más adelante la desamortización civil, que van modificando de manera radical la estructura de la propiedad de la tierra en España. Y esto, claro, lógicamente afecta mucho a una ciudad tan liberal, tan clerical como era, si digo esto, una ciudad tan clerical como era Alcalá de Henares. Entonces, algunos datos. Pues un 72% de propiedades subastadas en 1837, muy rápido. Un montón de fanegas de trigo y de tierras en 1500. 376 fincas urbanas. Estos son casas y fincas, corralas del caserío urbano complutenses. Es más del 40% del caserío urbano. Y todo esto que pertenece mayormente al clero secular, es curioso, en el caso de Alcalá, y entre los conventos a las monjas, más que a los frailes, pues todo esto se acaba expropiando, sacando a pública subasta y poniendo a disposición del mejor postor. Y el mejor postor es la burguesía especuladora que, bueno, pues que va un poco adquiriendo la posibilidad de apropiarse de terrenos, de casas, y que va a ser luego la burguesía que al cabo de unos años, de unas décadas, pues conforme ese núcleo fundamental del caciquismo del final del siglo XIX en Alcalá. Y algunos datos que tienen que ver con las consecuencias de la desamortización del patrimonio. 20 de 21 conventos desaparecieron. 21 de 38 iglesias cerradas al culto. 9 edificios convertidos en cuarteles. Y luego otros tantos, pues en otras instituciones. Muchos destruidos. Otros demolidos parcialmente o alterados. Como dato, San Agustín, Colegio de San Agustín, el convento de San Nicolás, el de Recoletos, la Madre de Dios, los Mercedarios Casados, todos perdieron sus cúpulas o vieron modificada drásticamente su cúpula. No inmediatamente,
pero sí a lo largo del XIX a raíz de esa desamortización y rehabilitación y cambio de usos. Y luego, por ejemplo, pues conventos como el de Santo Tomás, el de Agonizantes, el de Mínimos, que vieron seccionada su iglesia por la mitad mediante forjados. Y esto lo ven hoy. En el Parador de Alcalá, en el Spa. Qué bien, ¿no? Muy bonito. Esta es la iglesia del convento, partida por la mitad, y en el piso de arriba, pues el Spa. Pero también en el convento de Mínimos de la Victoria, en la Facultad de Empresariales, que hoy es el aula magna. Y en Agonizantes, en el ayuntamiento, que es el salón de plenos está justo encima. O sea, que son, intervenciones muy drásticas. También las cúpulas, ahí está el dibujo de la reconstrucción que se hizo hace unos años de la cúpula de las Juanas, pero que se perdió durante este tiempo también. Y la de la linterna de la Madre de Dios, donde está el museo, que también, pues al cabo de unos años, acaba desapareciendo. Todo un poco consecuencia de esos nuevos usos, de esa rehabilitación que se hace de estos edificios. Y luego el patrimonio mueble. Es que son una enorme cantidad de obras de arte de altísima calidad que estaban en los conventos de Alcalá y que acaban expoliados, trasladados a Madrid, desaparecidos, que esto verdaderamente es un drama. O sea, si pensamos un poco, el motivo de mi tesis fue ese, ¿no? Si pensamos en las guerras, pues tenemos justamente con todo lo que está pasando, ¿no? Pues claro, uno dice, no, las guerras seguro que destruyen el patrimonio mucho más que ningún otro factor. Pero en el caso de Alcalá es la desamortización. Ese cuadro que tienen en el centro, que es el cuadro que presidía el altar del convento de San Agustín, el convento de Agustinos Recoletos, eso es San Agustín, pues ese cuadro está en el Prado, o sea que afortunadamente se ha salvado hoy. Pero es una pena que no esté en Alcalá. Y lo mismo esto. Este es el retablo del convento de San Diego, que era de Alonso Cano. Y los cuadros de alrededor, que son de Alonso Cano también, el último a la derecha abajo, de Zurbarán. Es que todo esto estaba en Alcalá. Los cuadros se conservan, ¿no? Y están un poco desperdigados. La última vez que yo tengo noticia de ellos estaban en San Francisco el Grande. Pertenecen al Prado, están en depósito. Pero el retablo no. El retablo conocemos este dibujo, que es un dibujo de una colección particular de Florencia, que es de Alonso Cano y que se ve claramente representada a San Diego. Y se ha deducido que podía ser el de acá, pero claro, son cosas que desaparecieron. Entonces esto verdaderamente es un auténtico drama para el patrimonio. Pero en ese contexto de reformas, pues lo que le faltaba a Alcalá, que ya no es que le desamorticen los conventos y le quiten todo esto, sino que encima le quitan la universidad. Que tampoco es un hecho que surja de la nada, así de repente. El proceso de desaparición de la universidad es algo que se va gestando desde tiempo atrás. Entonces, yo ahí he identificado una serie de fechas clave que marcan ese declive, esa decadencia y esa progresiva reforma y al final supresión de la universidad. Bien, empezamos por las reformas de la Barras Rojas, que son un poco consecuencia de la decadencia de los colegios mayores. Hay una reforma de los colegios mayores con Carlos III, y en particular el de aquí, del San Ildefonso, y que está además en un contexto de decadencia de los estudios un poco no renovados, o los estudios todavía escolásticos a finales del siglo XVIII, que claro, no cuadraba nada con un ambiente de renovación científica, de la ilustración, de exploración, de avance de las ciencias, y aquí se seguía impartiendo teología, casi como en la Edad Media. Entonces, claro, ahí hay un intento de reforma. Explicó el otro día ya la doctora Carmen Román Pastor. Luego llega el trienio liberal. Y ahí hay una primera reforma en la que se decreta un primer cierre de la universidad, el cierre de Quintana durante el trienio liberal, que afortunadamente luego se restablece con la vuelta del absolutismo en 1823, pero que también es un indicio claro de que aquí ya las cosas no funcionaban bien y que el gobierno de alguna manera quiere controlar y supervisar que aquello pueda mejorarse. Y pongo ahí un caso claro, que es esa intervención anticorrupción del ministro Calomarne y del obispo de Ceuta, porque es que es muy significativa. Es que les voy a dar aquí un dato.
En el corto periodo de 1825 a 1826, la Universidad de Alcalá otorgó nada más y nada menos que 100 grados de licenciado, cuando en el conjunto de toda la universidad apenas había 300 alumnos matriculados. O eran muy listos, o aquí se regalaban los títulos. Claro, entonces ya es que la cosa no iba bien. Entonces, en ese contexto un poco de crisis institucional, económica también, pedagógica, porque los docentes, los catedráticos ya pues, están un poco anquilosados, seguían enseñando de la misma manera, de manera magistral, no se renovaba de manera científico-experimental. Es que hay, los que se recuerdan un poco, cuando estudiaban la historia de la filosofía, pues recordarán que ya en el siglo XVII, principio del XVIII, pues ya estaba esto del empirismo de Hume, ¿no? Y las expediciones científicas del siglo XVIII. Todo eso es una renovación de las ciencias que no se aplica, no llega a ponerse aquí en práctica en la Universidad de Alcalá. Entonces, estaba como muy anquilosada, muy desfasada. Esto lleva al punto de que hay casos de boicot de los estudiantes ante ciertas clases de ciertos catedráticos. Por ejemplo, en las clases en particular de los estudios religiosos, como la teología seguía siendo algo obligatorio, independientemente de lo que se estudiara, pues claro, los estudiantes se niegan. Vamos aquí a aguantar esto que... Y entonces, bueno, pues hay casos ahí claros. Y en 1835 se produce una reforma, una intervención importante de Salustiano Lózaga, que es el ministro de Instrucción Pública, gobernador civil en ese momento, que hace una depuración de la universidad en 1835. Se destituye a catedráticos, empleados, especialmente los sospechosos de absolutismo, como Martín Esperanza, Iriarte, Humarán, este que hemos visto antes, que enardeció a las masas. Y esto tiene lugar el día 27 de diciembre de 1835, y por eso se conoce como la inocentada de Alcalá, ¿vale? Este hecho. Entonces, claro, de aquí al cierre es que ya quedaba muy poco. Ya finalmente se produce el día 29 de octubre de 1836, con una Real Orden firmada por Joaquín María López que traslada la Universidad de Madrid con todo su patrimonio, con todo su archivo y que tiene su prolongación unos años después, en 1843, con el cierre de los colegios menores que todavía quedaban aquí funcionando después de trasladarse a Madrid la universidad. Entonces, claro, en ese contexto, pues hay que entender que desde luego es un ataque a la autonomía universitaria, a la institución como tal, pero también tiene, lógicamente, implicaciones políticas. La Universidad de Alcalá era un nido de carlistas, básicamente, y el gobierno liberal no podía permitir esto. Entonces se trae a la Universidad de Madrid para controlarla y que no se vaya un poco por donde no debe. Claro, desaparecen los conventos con la desamortización. Y la universidad, con el cierre, pues claro, las consecuencias son terribles. Y este texto, que es un texto muy poético, casi yo diría lírico, de la historia de Esteban Azaña, pues habla de ese estado de ruina de Alcalá, por donde quiera había edificios abandonados, estaba prácticamente despoblado, algún documento que habla de que crecía la hierba por las calles. Y esto es cierto, pero hasta un cierto punto. Volvemos a las narrativas, es un poco una visión romántica del Ubi Sunt, de Azaña, pero que tampoco dura para siempre, porque de hecho Alcalá se recupera bastante rápido, porque enseguida llega el ejército, y el ejército sustituye a los estudiantes y a los frailes de la universidad y de los conventos. Esto se va gestando también antes, hay antecedentes, aquí la Academia de Ingenieros, desde finales del siglo XVIII, el Regimiento de Zapadores. En la guerra carlista pasa por aquí, se acuartela Espartero para hacer frente a la expedición real de Cabrera, que viene a tomar Madrid. Y el ejército pues, va adquiriendo una importancia cada vez mayor en la vida pública. ¿Cuándo se implementa esto? Pues en 1839, poco parte todo esto de la iniciativa de Vicente Valentín Ferraz, y una Real Orden del 7 de febrero de ese año, del 39, establece en Alcalá la sede del arma de caballería. Entonces, si volvemos un poco a los datos, o sea, en el 36 se cierra la Universidad de Alcalá y se desamortizan los conventos, pero en el 39 se ocupan por militares. Entonces, digamos que es un corto periodo muy luctuoso, muy negativo,
pero que rápidamente encuentra una alternativa que luego a largo plazo se va a convertir en la vía de desarrollo de la ciudad, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Para 1842 ya había una concentración importante de 1.600 soldados y 750 caballos. Y la ciudad en conjunto, se convierte en un verdadero proyecto castrense. Que hay cuarteles, hay 9 cuarteles o establecimientos militares, pero también hay centros de formación, hay zonas de maniobras, caballerizas, así que realmente es un conjunto muy, muy amplio, muy complejo. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Pues como decía, que Alcalá encuentra un modelo de desarrollo alternativo. Se convierte en una ciudad cuartelaria en lugar de una ciudad universitaria o conventual, pero esto es lo que le va a salvar, sobre todo a partir de la segunda mitad del XIX. Hay algunas reformas urbanísticas y se rehabilitan los edificios, lo que da lugar a que en algunos casos pues se produzcan destrucciones. Pero el comercio, la economía local se reactiva porque los clientes que antes eran los estudiantes son sustituidos por los militares. Miren, este es un plano típico de un ingeniero militar. Esto se llama un plano geométrico. Se hacen en todas las ciudades de España en esta época, ¿vale? Sobre todo aquellas que tienen algún tipo de implicaciones en las revoluciones, conspiraciones del 19 o en la instalación de equipamientos militares. Porque aquí lo que se pretendía era ver cómo se podía organizar bien el tránsito de tropas, de qué manera podía quedar mejor organizada la ciudad y cómo se podía fortificar, llegado el caso. Entonces ahí en el plano, si se fijan, hay como manzanas sólidas bien marcadas, que son las que marcan la distribución de las calles de Alcalá. No entran en el detalle de ver, por ejemplo, un poco el interior, los patios de cada, sino la manzana en conjunto. Y luego ahí a la izquierda, no sé si notan que hay como una especie de fortificaciones así de manera triangular, una especie de bastiones, que obedecen a un proyecto de fortificación de la ciudad para hacer frente un poco pues a posibles revoluciones o situaciones como las derivadas de las guerras carlistas. Y estos son ejemplos de las modificaciones, de las transformaciones urbanas y arquitectónicas que tienen lugar en muchos de estos edificios. La fotografía es de la escalera del Colegio Máximo de Jesuitas, en tiempos de cuartel de caballería, y luego los planos son, el de arriba es del Colegio de los Caracholos, que es un plano de distribución realizado por los militares, y el de abajo de el claustro y un poco la nave de la iglesia de Jesuitas, de Santa María. Además es muy gracioso porque en una de ellas pone cuarto de banderas, que es donde se iba a colocar ahí las banderas del ejército. Entonces ese tipo de proyectos, de representaciones gráficas que tenemos bastante abundantes en el Archivo General Militar y en el Alcázar de Segovia, encontré yo también algunas, pues son un poco representación de esto, de cómo se va a transformar una ciudad para usos militares. Pero hay otra consecuencia importante, y esto lo va a contar mejor Pilar Lledó el próximo día, que es que, claro, con tantas tropas aquí, tantos militares importantes pasando por aquí, pues Alcalá se convierte en un nido de conspiraciones, donde pueden surgir pronunciamientos, rebeliones. Yo aquí he sintetizado algunas de ellas y las fechas. ¿Qué líderes militares pasan por Alcalá? Pasan casi todos. Pasa Espartero, Narváez, O'Donnell, Prim, Villacampa. Bien porque intentan buscar apoyos en las guarniciones de caballería de Alcalá, bien porque inician conspiración. Entonces, bueno, eso tiene consecuencias importantes para toda la historia de España, en conjunto general, no solamente lo que pasa en Alcalá. Entonces, claro, tiene sentido que cuando llega la Segunda República y la Guerra Civil, Alcalá esté en el punto de mira, porque, oye, esto es un nido de militares, a ver si van a ser afectos al gobierno o se van a sublevar y qué es lo que va a pasar. Bueno, sigue el siglo XIX, sigue el reinado de Isabel II, el reinado pleno de Isabel II, ya con una ciudad militar. Y aquí lo que vamos viendo, pues esa relación, un poco de alternancia entre los moderados y progresistas. Ya todos liberales, se asume a mediados de siglo la monarquía parlamentaria como sistema político claro y bueno, pues el liberalismo como ideología dominante, pero puede ser más conservadora, moderada o más radical, más reformista, más progresista. Y entonces aquí tenemos pues algunos personajes interesantes, que no sé si alguno es descendiente de o
o tiene el mismo apellido a lo mejor tiene aquí algunos de sus orígenes, bueno, de personajes que de alguna manera pues van participando en uno u otro bando, ¿vale? Que en este caso a veces sí que tiene una clara dimensión ideológica, ¿no? Se adscriben a un partido político, pero en otros casos también obedece a cuestiones un poquito más prosaicas, ¿no? Bueno, pues en la discusión que pueda haber sobre cuestiones de abastecimiento de la ciudad, control de precios, reparto de concesiones municipales, delimitación de propiedades, pues a lo mejor ahí, en ese caso, me interesa más ponerme del lado de los moderados o de los progresistas. Y esta especie de chaqueteo también existe. Y, por supuesto, los intereses personales. Esto genera cierta inestabilidad, porque, por ejemplo, en este periodo, en el año 1840, hay 6 alcaldes diferentes. Y en el bienio progresista, el 41-43, que se mete, digamos, intenta intervenir la Diputación Provincial, hay otros 5 alcaldes diferentes. Entonces, esa inestabilidad se va a perpetuar por la pugna entre moderados y progresistas hasta que se va estabilizando un poco el gobierno. Se promulga una ley de ayuntamientos en 1845 y sobre todo una ley de funcionarios en 1832, que lo que hace la ley de funcionarios es fundamentalmente que un secretario del ayuntamiento, por ponerles un ejemplo, pues siga siendo secretario, independientemente de que lleguen al poder los moderados o los progresistas. Porque es que antes no pasaba así. Y entonces, claro, enseguida pues se quitaba y poníamos al amigo. Entonces, esta ley es la que de alguna manera permite que se vaya regularizando la función pública. En esta fecha también, un dato para ti, se organiza el archivo municipal, en donde hay datos que cuenta, dice, no, es que el archivo está tan desordenado que no sabemos dónde están los papeles y a partir de qué año, pues ya no. Entonces, se empiezan un poco a ordenar los papeles del ayuntamiento, que esto también es importante para la burocracia. Entonces, todo esto, pues es una cosa que se va desarrollando durante este periodo. Y también, por acabar esta etapa central del siglo, pues es un poco la gesta, un poco el altruismo extraordinario de un grupo de complutenses que decide recuperar la universidad, ¿de acuerdo? Ahí, bueno, pues le pongo también un ejemplo de narrativas, esta es un poco posterior, de Castro, ya de 1929, que habla eso, pues, del buen hacer de los alcalaínos que fueron capaces de reunirse para comprarle a la universidad al conde de Quinto y tal. Que en esto también luego hay matices, porque el conde de Quinto no, bueno, era personaje, ¿no? Pero también tenía sus cosas, también era el director del Museo de la Trinidad, que es donde van a ir todos los cuadros de los conventos desamortizados de Madrid. Y era un señor que estaba en la Comisión Central de Monumentos. Entonces, tenía también cierta preocupación por el patrimonio, pero bueno, que la narrativa normalmente es siempre como muy positiva, enfatiza lo elogioso. A pesar de lo cual, y esto yo lo he dicho muchas veces, algunos se me pueden enfadar, pero también existen casos en donde ya una vez que la universidad ha pasado a los condueños, pues se producen atentados diversos contra el patrimonio. Ahí tienen 4 imágenes claras, la del grabado de la capilla de San Ildefonso, arriba, que es ya del año 1880, y ahí se ve que existe todavía un coro a los pies de la capilla que desapareció. Y esto no desapareció con el conde de Quinto, esto ya desapareció cuando tenían el edificio los escolapios y los condueños. O esa chimenea rococó que estaba en la sala rectoral, ese dibujo, el templete que cubría el pozo del patio de Satanás y luego el paraninfo que se convirtió en una verdadera covacha, se restauró además de manera muy chapucera y llegó al siglo XX en un estado lamentable. Entonces, todo esto, pues no... Y que es culpa de los condueños, no tengo que decir, lo siento. Como lo mismo, todo ese perfil de la plaza que según salimos lo vimos de frente, que es estupendo, que es de Martín Pastels la mayoría, pero que no era lo que había, porque esto era el aspecto que tenía esa fachada de la manzana fundacional, que, bueno, Castro decía que eran unos casucos de pobre apariencia los que cerraban por ahí la fachada, pero bueno, que era una construcción totalmente diferente. Entonces, todo eso se cambia, se destruye, y bueno, que esas casas a lo mejor se convirtieran en el Círculo de Contribuyentes, que es un edificio estupendo, o en el Hotel Cervantes, que es otro edificio estupendo,
pues bueno, quizás es menos grave, no lo sé, pero que para poder construirlo se destruyera la sacristía de la capilla de San Ildefonso, que la tienen ahí marcada en azul, que era, textualmente dicen los documentos, donde se vestía el cardenal para dar misa. Pues es un atentado contra el patrimonio histórico y artístico de la capilla. Lo cual, a pesar de la crítica, no quita para que la Sociedad de Condoños pues, siga hoy manteniendo el edificio y acrecentando su patrimonio. Que estos son cosas que pasan en el 19, lamentablemente, y que, bueno, pues, afortunadamente ya no pasan tanto. Y vamos a la última parte de la charla. Bueno, estos tiempos difíciles que describe Dickens, que se refieren a la Revolución Industrial, a los cambios que tienen lugar entonces, pues también tienen una importancia crucial en Alcalá. Porque a partir de la década de 1850, pues se van empezando a introducir elementos que de una u otra manera van sirviendo para el desarrollo de la ciudad, para el empleo de la población y para que, bueno, pues la ciudad vaya adquiriendo como un documento del año 1863, decía que la ciudad de Alcalá de Henares va tomando un gran desarrollo con motivo del Camino del Hierro, viniendo a ser la población más importante de la provincia después de la capital. Y otra referencia de López y Ramajo, de la misma fecha, que dice, la insigne ciudad de Alcalá parece que va tomando animación. Entonces, esto tiene que ver con lo que se hace en esta década. Lo primero son las cárceles, que no tienen buena fama, que lógicamente pues es una cosa así como de tener esto dentro de la ciudad. Encima en 1861 hay una fuga de presos, un intento de fuga, y claro, ya la gente se pone de uñas, y además pues la mala fama que tenía. Hay una anécdota graciosa, que hay algún documento que lo cuenta, porque claro, la cárcel de mujeres que estaba ahí en los Carmelitas y la de hombres que estaba en el Parador estaban enfrentadas. Entonces las ventanas de una galería daban a las ventanas de la otra galería. Entonces hay bastantes referencias que cuentan pues, que se decían cosas de uno a otro. O sea, que las mujeres presas se decían cosas a los otros y les provocaban y los otros no sé qué. Entonces este tipo de cosas, pues claro, no sentaban bien a la población. Era como una mala imagen para la ciudad. Bueno, el año clave de Alcalá es 1859. Pasa de todo. Lo primero, la llegada del ferrocarril. Esto hay que verlo en el contexto de la Revolución Industrial. Hay un plan general, una ley de ferrocarriles en la década de 1850 y sobre todo es bajo el gobierno de la Unión Liberal cuando se empiezan a construir las principales vías férreas. La que incide aquí es una compañía de ferrocarriles de Madrid, Zaragoza y Alicante, la MCA, que es la que hace la vía férrea de Alcalá. Que esto empieza un poco a notarse en 1857. Se compran tierras, se expropian, se pagan indemnizaciones y se empieza a construir el trazado de la vía. Se construye la estación de Alcalá, que es chiquitita, y lo ven en la fotografía esta de Laurent. Es una estación de tercera categoría, pero bueno, pero permite un funcionamiento regular de trenes, que se inicia el día 2 de junio de 1859. ¿Vale? Y claro, esto lógicamente pues desarrolla, favorece el progreso de la ciudad, pero también genera ciertas transformaciones urbanas. Por ejemplo, esas que tienen ahí. Una especie de plano de, pues de urbanización de la zona del Paseo de la Estación, la propia estación, y luego el Paseo de la Estación, que es una fotografía posterior, cuando se construyen las quintas de recreo, como el Palacio de la Oreo, después, pero que sirven un poco de expansión urbana. También en 1859, la instalación del Archivo General Central en el Palacio Arzobispal. ¿Vale? Esto es una cosa que hay que contextualizar entre las relaciones de la Iglesia y el Estado. Se busca la manera de llegar a un acuerdo. El acuerdo se produce entre el Ministerio de Fomento y el Arzobispado de Toledo, que cede el edificio y el 2 de marzo de 1859 se instala el archivo. Digamos que se inaugura. Hasta el 1 de febrero de 1861 no hay manera viable de poner ahí legajos y meter estanterías y documentos para poder ponerlo en marcha. Las obras de rehabilitación son faraónicas, duran casi 30 años, más de 30 años.
pasan por aquí numerosos arquitectos, algunos ya los conocerán, por supuesto Urquijo, Laredo, pero también Arturo Mérida, Ernest Callejo, personajes muy, muy importantes. Y aunque hay una cierta supervisión de la Comisión de Monumentos, de la Academia de San Fernando, a ver qué se está haciendo, no quita para que se cometan algunas actuaciones bastante polémicas, ¿vale? Aquí tienen algunas fotografías y el grabado famoso de Villamil del Palacio Arzobispal restaurado por dentro, ¿vale? Destaca el Salón de Concilios arriba a la derecha y esa ventana, puerta que hace Manuel Laredo, de la que conservamos el dibujo, que es una de estas recreaciones historicistas que se agregan, lo que falsea, en cierto modo, el resultado del monumento. Y abajo, a la izquierda, una vista de las estanterías, donde se guardaban los archivos y los lagos. Es un edificio enorme con una cantidad ingente de documentos. Y también en 1859, el derribo del convento de San Diego para construir el cuartel del Príncipe, que hay que contextualizar dentro de la importancia creciente que va teniendo en el ejército y que pues es una actuación que podría haberse evitado perfectamente, porque de hecho hay varios proyectos previos para construir un enorme cuartel mucho más monumental, mucho más interesante arquitectónicamente a las afueras de Alcalá, pero en lugar de eso se decide demoler el convento franciscano de San Diego y construir lo que hoy tenemos, que llamamos el CRAI, que es un edificio con un valor arquitectónico, me van a permitir, discreto y desde luego que no justifica para nada la demolición de un convento que tiene que hacerse la idea que era del siglo XV, gótico, enorme, con 2 claustros, muy parecido seguramente a lo que hoy podemos ver en San Juan de los Reyes de Toledo, y que se derriba por las buenas, a pesar de la oposición de la ciudadanía del propio arzobispo de Toledo. Al propio arzobispo de Toledo es que le dan a elegir, al pobre, a Cirilo la Medieval, le dan a elegir. Y dice, bueno, pues o el convento de San Diego o la iglesia de jesuitas. Y prefiere quedarse con la iglesia de jesuitas por utilizarla para el culto y el convento, pues... El convento era ese, que está en el grabado. El dibujo de Valentín Carderera. Y abajo, así apaisado, estaba el proyecto de un cuartel monumental, que sí que hubiera sido una obra arquitectónica muy notable, una arquitectura militar del 19, pero desde luego en un edificio mucho más interesante que el que tenemos ahora, bueno, pues que, insisto que tiene ese valor. Entonces, entre las cárceles, el ferrocarril, el Archivo General del Reino y las obras del cuartel, pues la verdad es que la cosa mejora bastante. Entonces, esta imagen tan negativa que tenemos del 19 en Alcalá, pues a lo mejor tenemos que empezar a replanteárnoslo. Miren, ese es un poco un cuadro que sintetiza la evolución de Alcalá. Fíjense el crecimiento de la población. Es espectacular. Se pasa de 5.000 habitantes en 1802 a 13.000. A principios de la década de 1930. Finales del 19 estamos en torno a 12.000. Un crecimiento increíble. Y esto tiene que ver con eso, con la prosperidad de la población y con un poco la situación que se crea, ¿no? en torno a todo esto. Tiene que ver también con la conquista del poder civil. Porque aquí sucede un hecho bastante revolucionario, por cierto, que tiene una dimensión puramente práctica, pero que también sirve para legitimar la importancia de la sociedad civil y del poder municipal ya en este momento del final del 19, que es durante el sexenio revolucionario y luego, sobre todo, en la época de la restauración alfonsina. Miren, eso que hay ahí, el primer dibujo, es un proyecto de casa consistorial, de ayuntamiento, que se iba a construir en mitad de la plaza del Cervantes, para cerrar la plaza de manera regular y hacer una plaza mayor como la de Salamanca. Lamentablemente no se hace. Pero en el contexto de la Revolución Gloriosa, la Junta Revolucionaria de Alcalá, presidida por Jerónimo Moreno, Lope Ignacio Fuentes y Raimundo de las Heras, se incauta del antiguo convento de agonizantes, que estaba sin uso, y que se lo apropia para convertirlo en casa consistorial. Y lo que ven ahí es el dibujo de un arquitecto que iba a ser contratado para hacer la reforma del convento, que dibuja cómo era el convento, y abajo la imagen del ayuntamiento, de la casa consistorial, cómo era a principios del siglo XX. No tiene la torre,
y hay alguna otra Oquisita que, pues, que difiere un poco de la realidad actual, pero que, bueno, pues que ya nos da idea de cómo podía ser. Y todo esto, pues, eclosiona en el momento de la Restauración, que es cuando se implanta un sistema liberal bajo el reinado de Alfonso XII, perdón, un sistema liberal oligárquico que se llama porque lo presiden, lo gestionan, lo mueven las élites, las oligarquías locales, y que se basa, pues, ese caciquismo típico del 19, de los personajes notables que influyen, que meten en política, que hacen, deshacen, y en el clientelismo, pagar favores, contratar obreros y manipular en ese sentido las elecciones, ¿vale? Esto se consigue gracias al intervencionismo del gobierno central y al alejamiento de los extremos, del progresismo radical, del socialismo, con lo cual se convierte, digamos, como en un poder de unos pocos que forman la élite social y que van acaparando un poco hasta el punto de hacer y deshacer todo. Las elecciones son sistemáticamente manipuladas para asegurar el cambio político, si convenía que estuviera en el poder el Partido Conservador de Cánovas o el Liberal de Sagasta. Y claro, pues esto va generando un descontento que luego eclosionará a principios del siglo XX y que lo va a explicar muy bien el próximo día Pilar Lledó. Como evento representativo importante, pues es este 8 de junio de 1880 que viene Alfonso XII y la reina Cristina a visitar Alcalá, que es la fecha en la que se le concede a Alcalá el título de excelentísimo al Ayuntamiento de Alcalá y que además es una visita muy característica del espíritu de la Restauración, porque Alfonso XII viene, digamos, a relacionarse o a recibir audiencia de la sociedad civil, visita el ayuntamiento, el Archivo General Central del Reino, pero también pasa por los cuarteles militares, concretamente el cuartel del Príncipe, que es este de San Diego, que lleva su nombre, y la reina pasa por los conventos. Entonces, resume muy bien un poco los elementos básicos, las claves de esa época, porque además el neocatolicismo es una característica propia de la restauración alfonsina. Y hay una serie de cosas que pasan aquí en Alcalá en esos últimos años del siglo XIX que tienen que ver con esto. Por ejemplo, una gran celebración, la procesión que celebra el 7º centenario de la invención, el descubrimiento de la Virgen del Val, el 3er centenario de las Santas Formas y la creación de la Cruz del siglo XX, ¿no? Que es un monumento que hay por la zona del Campo del Ángel, que tiene también esa óptica, esa dimensión neocatólica cartista. Algunas personajes importantes les pongo ahí, el padre Lecanda y Acosta de la Torre. ¿Y quiénes eran los caciques de Alcalá? Pues estos que tienen aquí. Políticos locales, algunos alcaldes, la mayoría alcaldes, políticos nacionales de aquí de Alcalá, que son diputados a Cortes, los condueños propiamente, familias notables que tienen sus panteones en el cementerio municipal y la burguesía industrial y terrateniente. Y entonces esta, digamos, estabilidad política, este caciquismo consigue generar en la ciudad un ambiente lo suficientemente positivo como para que produzca una verdadera edad de plata de la cultura y del arte en Alcalá de Henares a finales del siglo XIX. Y con esto voy a acabar para que vean simplemente algunas publicaciones que se generan en torno a Alcalá de Henares y al patrimonio de Alcalá de Henares a finales del siglo XIX. Una serie de obras de arquitectura muy notables, sobre todo el Palacio Laredo, pero también ese hotel Marcelino Clos, que está en el Paseo de la Estación, vecino al Palacio Laredo, que es un centro de tercera edad hoy, el Casino Militar, esta capilla neogótica que es el seminario, a la arquitectura doméstica, por ejemplo, en la calle Mayor. La obra de Martín Pastel, que es esencial para conocer la imagen de Alcalá en el siglo XIX, que todavía nos ha legado hoy. Todos esos edificios que hay ahí son de Pastel, el kiosco, el Círculo de Contribuyentes, el Hotel Cervantes, un proyecto de reforma que tiene de la ermita del Val, este grabado que hay a la izquierda abajo, que es una fábrica de electricidad, es la fábrica de electricidad que daba luz al alumbrado público de Alcalá y que hoy es el Museo del Burgo de Santiuste. Y también Martín Pastel hace la colocación, hace el diseño de colocación de la estatua de Cisneros, famosa, que tenemos por ahí, en la universidad, sobre el pozo, que está allí durante décadas.
La arquitectura del cementerio, de la que ya hablamos en otro ciclo hace tiempo, y que representa muy bien esos valores de esa burguesía terrateniente, rica, que quiere, bueno, pues demostrar su prurito, ¿no?, de importancia, su prestigio, y que son verdaderos ensayos de arquitectura muy notables. Y abajo el diseño, el proyecto de la portada monumental del cementerio, que también es de Martín Pastels. Las esculturas, los monumentos públicos, que claro, que jalonan la ciudad, una ciudad que se está, bueno, embelleciendo, mejorando, pues necesita de piezas de mobiliario urbano que ejerzan no solamente de elementos decorativos, sino también de conmemoraciones de ese pasado glorioso de la localidad. Y claro, hay monumentos a Cisneros, se intenta durante todo el siglo XIX hacer un monumento a Cisneros, el del Empecinado y el de Cervantes. Ahí tienen la maqueta que se conserva en el ayuntamiento, la maqueta de Cervantes, que diseñan, digamos, un poco a medias entre Laredo y Nicoli, que es el arquitecto, el escultor que finalmente funde la estatua. La estatua de Cervantes es estupenda, ¿eh? O sea, esto de que aquí le llamemos el monigote me parece una falta de respeto que no puede ser, ¿eh? Porque la estatua realmente es muy buena. O sea, si la comparan, de hecho, con otras estatuas de Cervantes, mínimamente la que está enfrente del Palacio de las Cortes, una estatua que tiene un rostro poco melancólico, muy romántico, pero una recreación del vestuario característico del siglo de oro y unos detalles pues extraordinarios. Tenemos pintura también, pintura notable. Este cuadro de Isabel II, que me parece estupendo, muy desconocido, y este retrato que fue donado recientemente, un retrato de Ricardo Balaca, de un personaje muy importante también en Alcalá, Francisco María Tubino, que fue director del Archivo General Central del Reino. Y luego, pues, cuadros notables como este costumbrista, localista, pero también interesante, de Félix Juste, que es la procesión de las Santas Formas. Estos cuadros están los tres en el ayuntamiento. Pintura de caballete, pero también pintura mural. Una cantidad de cosas extraordinarias al final del siglo XIX en Alcalá. La decoración está de la escalera de Laurent, esta capillita, la capilla de la Inmaculada, que está en la iglesia de San Felipe Neri, que pinta Ana Sierra, Barcia y Juste, y las obras de Laredo, la decoración del Salón de Reyes del Palacio Laredo y el retablo fingido de la ermita de San Isidro. Y esto con lo que quería acabar, que es una cosa bastante curiosa, que es un programa decorativo que hace Félix Juste para el salón principal del Círculo de Contribuyentes. Y que, bueno, pues es una serie de alegorías de las artes, las ciencias, en este caso la agricultura, la industria y el comercio, que representan muy bien esa nueva imagen industriosa y próspera, pero de duras de sus tradiciones, que los socios del círculo, es decir, la oligarquía, el caciquismo de Alcalá a finales del siglo XIX, querían darle a la ciudad. Una burguesía que se había enriquecido gracias a las desamortizaciones y que se había convertido en una pieza fundamental del sistema político, socioeconómico y cultural de la Restauración. Y que honra su pasado porque es un grupo que se involucra en celebraciones como los fastos por el cuarto centenario del descubrimiento de América, en 1892, o los actos conmemorativos del tercer centenario de la publicación del Quijote, ya en 1905. Entonces, hay esa inquietud cultural que tiene y que se representa de esta forma, incluso también en clave clásica, ¿no? Retrotrayéndose a la mitología clásica. Ahí tienen esta pintura que está en el techo del salón, que representa a Minerva como diosa de las artes, de la artesanía, a Ceres, diosa de la agricultura, y a Mercurio del comercio, que son los tres pilares económicos de esta burguesía caciquil que consigue un poco pues, llevar a Alcalá en volandas hasta el siglo XX. Entonces, volviendo al texto inicial de Acosta de la Torre, creo que hay muchas matizaciones que hacer en la historia de Alcalá en el siglo XIX. No todo es tan negativo, no todo es
decadencia y crisis total, hay muchos brotes verdes y, bueno, es cierto que la primera mitad los males se cebaron con la población, la asumen en una profunda crisis, pero en las décadas siguientes los alcalainos se movilizan repetidas veces contra el traslado a la universidad, contra la demolición del convento de San Diego, por ejemplo. Y sobre todo a partir del año 1859, que me parece un año clave, la recuperación fue rápida, demográfica, económicamente, culturalmente, gracias a todas estas cosas que hemos ido contando. Entonces, este desarrollo experimentado en el último tercio y esa edad de plata de la cultura de la que hablábamos, pues permite generar una intensa vida social que se plasma en una gran diversidad de periódicos, de asociaciones, de una vida muy intensa que debería hacernos pensar que, bueno, pues que el siglo XIX en Alcalá, al menos al final, pues fue bastante más positivo de lo que inicialmente pudiéramos pensar. Y con esto, 1:25, me pasa un poco, doy por terminada la charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Josué. Ya les dije que iba a ser una conferencia realmente interesante. Y bueno, simplemente por recordarles que el mes que viene, el día 15 de noviembre, será la última conferencia a cargo de Pilar Lledó, que nos hablará de lo que nos queda del siglo XX. Y ya saben que luego posteriormente pues tendremos la presentación seguramente en el mes de diciembre, a principios de diciembre, pues del libro que recoge absolutamente todo lo que hemos hecho durante este año y que será una historia, le llamamos historia colectiva de Alcalá de Henares, porque está hecha por nueve autores y bueno, pues hacía 20 años que no se había publicado una historia de Alcalá y yo creo que será pues también una aportación interesante. Y por último, si alguno de ustedes quiere el certificado, como en ocasiones de anteriores se han hecho en estos ciclos, el certificado por correo electrónico, recibirán un correo electrónico de todas las maneras, indicándoles, pues nos indican que desean un certificado de asistencia al ciclo de conferencias. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia y a la representación municipal, que ha sido bastante nutrida en esta ocasión. Muchas gracias a todos.